Listo, buenos días a todos. Hoy es 11 de junio del año 2021, son las 7:03 de la mañana. Vamos a ver la presentación básicamente del grupo 3 con el tema, digamos, fundamental y central de esta electiva que se llama pensamiento clínico. Una vez hecho el debido recorrido por lo que es fundamentos del diagnóstico médico, el pensamiento científico y el pensamiento crítico como parte de la base fundamental de lo que es llegar a un pensamiento clínico, que es una de nuestras grandes apuestas para ser definitivamente unos médicos de alta calidad, unos médicos integrales, unos médicos que piensen en complejidad. Nos vamos a ir hasta las 45 muchachos porque pues todos creo que supieron que anoche se tomaron otra vez la universidad y pues tenemos situación de emergencia ya. Grupo 3 es su tiempo. Bien pueda. Listo. Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a hablar de pensamiento clínico. Eh, Antes de adentrarnos como tal en lo que es el pensamiento clínico, vamos a realizar una breve revisión histórica, pues, del tema. Entonces, decimos que en los años 60 la investigación en educación de medicina recibió un fuerte impulso por los docentes que buscaban inculcar en sus estudiantes la habilidad de resolver problemas clínicos. Pues con esta idea se inició la Universidad del Estado de Michigan, que para esto llevó a cabo una serie de estudios observacionales. En estos estudios se les pidió a un grupo de médicos experimentados y estudiantes de diferentes semestres que pensaran en voz alta, mientras ellos interactuaban como tal con el paciente en consulta. Los hallazgos más relevantes de estos estudios fueron que principalmente todos los médicos, tanto los expertos como los que no lo eran, abordaban los problemas diagnósticos de una forma muy similar, con una estrategia hipotético-deductiva, donde a partir de un pequeño conjunto de datos se concibía una serie de hipótesis y estas servían pues como de guía para recoger más información y orientar a los probables diagnósticos. Eh, la segunda es la práctica repetida y retroalimentación. En esta se referencia a la destreza que se adquiere con esta estrategia y se enfatiza principalmente en que a partir de esta práctica repetida y la retroalimentación se puede llegar a adquirir mucha más destreza en esta estrategia. La retroalimentación y la práctica aprendida se enfocaba mucho en que decía que se proporciona por los errores cometidos en la práctica. Eh, la 3, que son casos clínicos diferentes, entonces decía que se veía una tasa de éxito mucho mayor eh, en los médicos que utilizaban diferentes casos clínicos, o sea, no como tal la teoría memorizada, sino que tenían acceso a diferentes casos y numerosos casos clínicos, entonces esto les daba como mayor experiencia, un expertise mayor para poder resolver los casos clínicos. También se enfocaba en que los médicos expertos generaban muchas más hipótesis o diagnósticos que los médicos nuevos, pero debido a esto mismo, debido a que tenían como que la experiencia clínica como tal y la accesibilidad a los casos que ya habían tratado. Y por último, hablamos de la racionalidad limitada, entonces donde decía que los médicos suelen contemplar de 3 a 5 hipótesis en los diagnósticos de cada caso clínico, aunque pues hay muchos que son capaces de generar listas más largas. Podemos decir que esta limitación de hipótesis manejadas se va a relacionar pues con la capacidad de la memoria a corto plazo y con el concepto de racionalidad limitada, que se establece en 3 dimensiones: la información disponible, la limitación cognitiva y la limitación cognitiva de la mente y el tiempo disponible para tomar una decisión. Eh, Considerados estos 4 hallazgos en conjunto, implican que la competencia depende más de la experiencia clínica específica que de la existencia de un proceso general o racionamiento clínico, que era lo que les comentaba, principalmente de la experiencia basada
en el acercamiento con el paciente y no tanto como tal lo que es la teoría. Decimos que en los años 80, tras la publicación de estos hallazgos, el interés de los investigadores se centró en la estructura de la memoria a largo plazo y cómo se construye esta misma memoria a través de la práctica repetida y de la experiencia. Más adelante, pues, mis compañeros van a comentar estas formas de representación del conocimiento. Siguiente, por favor. Porfa, quien presente vaya poniendo cámara, por favor, para identificarnos un poquito. ¿Listo? Gracias. Buenos días, qué pena. Justo en ese momento yo no puedo presentar la cámara. Problema. Los que tengan cámara, toca así. Continuemos, por favor. Entonces, se dice que pues este pensamiento clínico está guiado más que todo por esquemas y patrones. Desde 1994, por unos estudios, por investigaciones previas, empezó a acuñar la expresión Shen. Y este término fue introducido por la Universidad de Calgary. Bueno, ¿qué es este término como tal? Nos define que es la estructura organizativa que emana espontáneamente de los expertos cuando organiza conocimientos específicos. ¿Esto qué quiere decir? Que por decirlo de alguna manera, en la memoria de los médicos ya va a estar, de los médicos con experiencia, ya va a estar en su memoria como un esquema que ellos van a tener ahí y cuando empiezan a reconocer ciertos patrones, como algunos signos específicos y síntomas específicos en los pacientes, ellos van a tener la capacidad de recurrir a esos esquemas y van a empezar como a saber identificar más rápido de qué enfermedad se trata y así llegan a un diagnóstico bueno, y rápido. Pero pues como para poder hablar bien de todo esto tenemos que definir también qué es un esquema y qué son patrones. Entonces, un esquema se podría definir como la organización funcional del conocimiento mediante guiones útiles para la resolución de los problemas clínicos. ¿Sí? Entonces, esto, y bueno, y los patrones, en el documento que nos guiamos, lo colocaban como illness scripts, que es el repertorio de problemas frecuentes que un médico especialista ya conocía y pues el médico los interioriza al conocerlos tanto y pues por eso los tiene tan presentes en el momento de, de la consulta. Esto nos lleva a que es un razonamiento esquema inductivo, lo que implica el desplazamiento a lo largo de diferentes ramas de la estructura del conocimiento con rumbo al diagnóstico final. Bueno, para no alargarlos más y para que sea esto rápido, siguiente, por favor. Esto es un ejemplo de lo que está en la mente del médico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empieza a tener, ¿cómo reconoce que un paciente tiene una acidosis metabólica? Entonces se va a guiar, por ejemplo, por estas dos cosas, si es el anion gap elevado o el anion gap normal. Entonces, si tiene el anion gap elevado en la mente del médico, va a empezar a tener como unas ramificaciones de un árbol. Entonces, empieza a tener ciertos signos o ciertos síntomas, entonces empieza a descartar ciertas enfermedades y se empieza a guiar por otras. Y todo eso está en el cerebro y el médico tiene la capacidad de, con ese razonamiento, empezar a llegar a un diagnóstico. Decían que esta capacidad era más efectiva entre de 5 veces a 10 veces más efectiva que los razonamientos, lo que decía. Y que este razonamiento se iba mejorando con el tiempo.
que obviamente un estudiante de medicina no iba a tener la capacidad de tener este razonamiento comparado con un médico ya con experiencia, pero es por lo mismo, porque con la experiencia de conocer a los pacientes, de conocer las enfermedades, de conocer los síntomas y los signos, iba adquiriendo como en su cerebro, iba adquiriendo esta experiencia y este razonamiento, esquema inductivo. ¿Me escuchan, Rafael? Sí, se oye perfecto. Dale. Bueno, entonces, en cuanto a la evolución de la estructura del conocimiento, pues tenemos que, como nosotros sabemos, el conocimiento médico es algo que se va a ir construyendo por medio de los análisis que se realizan a diario y la evaluación de la información. De esta manera, pues, por medio de la experiencia van a aumentar así los conocimientos y también la estructura cognitiva. Y vamos a tener pues una especie como de mapa mental en donde vamos a redireccionar nuestros conocimientos de manera que pues les vayamos a dar una utilidad clínica. Y pues de esta manera establecer diagnósticos. Entonces para esto se debe tener en cuenta que para llegar a ser un médico experto se deben cumplir con ciertas etapas en las cuales se tienen ciertas estructuras en la organización del conocimiento y diferentes estrategias para su aplicación. Estas etapas son el conocimiento reducido, que es como el conocimiento con el que salimos a hacer el oral, en donde los conocimientos son pocos y se recurre como por descarte o suposición al momento de diagnosticar. El conocimiento disperso, aquí los conocimientos están un poco más limitados y poco elaborados y pues se va a empezar a hacer un razonamiento deductivo para considerar hipótesis, ¿cierto? Que es también lo que es una estrategia también que manejan muchos médicos expertos, que son la aplicación de un razonamiento hipotético deductivo al momento de hacer diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Y eso sucede más que todo cuando la situación se sale como de nuestras competencias. Y es por esto que en este punto es más fácil buscar signos y síntomas desde las hipótesis. O sea, es como, sí, es un método deductivo. El conocimiento elaborado causal, ya en este punto, pues ya se tiene más información de las enfermedades y de sus cuadros clínicos característicos. Y también se plantea un razonamiento hipotético deductivo al momento de establecer diagnósticos, pero como las bases ya están más reforzadas, el diagnóstico la mayoría de veces pues va a ser más acertado. En cuanto al conocimiento esquematizado, pues esto va a ocurrir principalmente cuando los médicos podemos reconocer las formas de presentación de una patología en específico y pues organiza las ideas de acuerdo al contexto. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando llega un paciente con un accidente cerebrovascular, entonces si es isquémico yo lo trato así, si es hemorrágico yo lo trato así, aplico estas escalas, para cada situación hay un manejo diferente y yo como médico yo lo sé porque yo ya lo vi y yo lo tengo esquematizado en mi mente y yo sé qué es lo que debo de hacer en cada uno de los casos. Bueno, esto en cuanto al conocimiento esquematizado. Y también es una forma de llegar desde los signos y los síntomas hasta las patologías y por eso es un razonamiento inductivo. Entonces, bueno, para esto se necesita básicamente un esquema muy organizado, que es lo que nosotros vamos a tener, y se requiere un orden jerárquico de los conocimientos clínicos. Para esto también se requieren alrededor de 10 años de práctica. Y en cuanto a los patrones, lo que sucede aquí es que como el médico ya tiene demasiada experiencia acumulada, ya es capaz de identificar los aspectos más relevantes o prevalentes de una enfermedad y es capaz de, con solo el cuadro clínico, establecer ya un diagnóstico de entrada y hacer su tratamiento. Bueno, qué pena, ¿se me ve? Sí, ahora la Listo. presentación. Está muy bien. Bueno,
Entonces, para continuar, ya que hablamos de patrones y de esquemas y de todo, vamos a complementar un poco de cómo usamos esto para llegar a un diagnóstico, cómo hacemos para razonar para llegar a un diagnóstico. Entonces, netamente eso se hace por medio de pasos, donde encontramos primeramente los conocimientos previos. Los conocimientos previos no están basados están basados en experiencia, perdón, y además de la experiencia, de qué conocemos acerca de un problema en específico. Por ejemplo, si hemos leído acerca de esto, si hemos tenido durante las prácticas, por ejemplo, interacción con pacientes que tengan determinada enfermedad, entonces esos son los conocimientos previos. Luego de esto, ya se adquiere nueva información, que esta nueva información ya es relevante en el caso actual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya adquirir información relevante en el caso actual quiere decir, por ejemplo, le vamos a hacer la historia clínica, le vamos a hacer una anamnesis completa, vamos a hacer el examen físico, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico? Signos, cómo están, por ejemplo, los signos vitales, etcétera. Además, los podemos complementar con otras dos cosas, que son los laboratorios y los estudios imagenológicos. Entonces, ¿qué hacemos una vez tenemos esta nueva información? Lo que hacemos es consolidarla con la que tenemos anterior. Entonces, sabemos, bueno, tengo esta información actual, tengo esta antigua, se unen estos dos conocimientos y se caracteriza un problema. Eso es lo que quiere decir la caracterización del problema, o sea, cómo se formó ese problema, a qué me estoy enfrentando actualmente, a partir de lo que tengo almacenado, o sea, a partir de lo que sé y lo que traigo a colación en ese momento de memoria. Entonces, obviamente, para caracterizar el problema se necesita tener gran cantidad de experiencia y pues tratar siempre de generar hipótesis, que de hecho ese es el cuarto paso. Se generan hipótesis y acá es donde se tiende a fallar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros generamos una hipótesis y nosotros creemos, digamos, que tiene esta enfermedad porque tiene tal dato clínico y tal dato clínico es súper específico, entonces ya esta es nuestra hipótesis, puede darse lo que sería el error de fijación, o sea, nos quedamos con eso y eso es, y pues el hecho de que se generen hipótesis es que pueden ser varias, ¿cierto? Entonces uno tiene como su diagnóstico principal, que uno es el que cree que es, pero debe tener sus diagnósticos diferenciales, obviamente, para no cometer el error de fijación. Obviamente todo esto también se basa en la experiencia. Entonces nosotros una vez generamos esa hipótesis, ya se procede a hacer una búsqueda y una selección del patrón de enfermedad, que esto está más que todo relacionado a pues cuando ya se tiene como mucha experticia en el campo. Entonces, digamos, cuando el médico se enfrenta a alguna patología, alguna enfermedad, lo que hace es almacenar y, y como, sí, o sea, almacena toda esta información que tiene de este caso, todo ese análisis que se hizo sobre ese caso, lo almacena en su memoria y posterior a esto lo que hace es tratar de formar patrones, que era lo que nos está hablando la compañera Liana ahora. Entonces, una vez se forma ese patrón, lo que pasa es que esos patrones pueden ser de dos maneras. El primero es que es más como conceptual, entonces, ¿esto qué quiere decir? De que yo sé que hay tales enfermedades que se producen en tal sistema. Entonces, por ejemplo, en el sistema cardiovascular. Sí, entonces eso es más que todo el primero, pero que no es tan usado como lo que sería como una revisión, o no, una revisión, no, más bien una aproximación mucho más práctica, que sería cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente específico que tiene una enfermedad específica, entonces una vez nosotros conocemos esa información acerca del paciente, establecemos de cómo podría manifestarse esta enfermedad, cuáles son sus características principales, y pues ya esto nos permite a nosotros que cuando nos volvamos a enfrentar a un paciente que tenga características similares o compartidas, nosotros podamos pensarlo como a manera de generación de hipótesis de ese planteamiento y llegar así a lo que sería el diagnóstico. Pero entonces, para nosotros hablar de que se forma un patrón, esos patrones
tienen características y son como lo vemos ahí en el cuadrito a la izquierda, que son netamente grandes, son tres. Entonces encontramos, por ejemplo, las situaciones favorecedoras es qué nos puede llevar al desarrollo de esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, acá es donde uno empieza a indagar mucho en lo que es la historia clínica, antecedentes. Entonces, por ejemplo, la edad. Ah, bueno, no, que se presenta en enfermedades específicas o que se presenta más en la adolescencia, etcétera. El sexo, que es más en masculinos o más en femeninos. Hábitos tóxicos, entonces, por ejemplo, no, que sean los que fuman o los que tienen sustancias psicoactivas, los que usan sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces, todo eso como que le permite a uno delimitar mucho más la información y llegar así pues a lo que sería la formación del patrón. Por ejemplo, si es inmunodeprimido, si hay estados de malnutrición, si tiene enfermedades base, si ha tenido medicamentos, si es producto de un efecto adverso de un medicamento o la toma crónica de un medicamento, si hay algo que lo induce, por ejemplo, lo que son los viajes, por ejemplo, si nosotros pensamos en una malaria, cirugías previas, que tenga exposiciones, por ejemplo, al humo de tabaco, perdón, el humo de leña durante mucho tiempo. Entonces uno diría, ah, no, pues eso es factor de riesgo para el POC, ¿cierto? Entonces, ya tenemos esas situaciones favorecedoras, ahora vamos a ver, bueno, nos planteamos un problema, generamos hipótesis, pero ¿qué conocemos nosotros fisiopatológicamente de esta hipótesis? Entonces acá hablamos de lo que son, pues ya mecanismos fisiopatológicos, entonces que, por ejemplo, cómo se hace alteración metabólica, qué me causa la sepsis o qué microorganismos están relacionados con esa enfermedad en específico. Y una vez nosotros tenemos estas dos cosas, ya pasamos a la tercera, que sería las consecuencias clínicas, que esto es netamente cómo manifiesta el paciente esta enfermedad. Entonces acá hablamos de síntomas, de signos, de cómo se encuentran los laboratorios, de cómo están esas pruebas de imágenes y además de la evolución y pronóstico, que acá hablamos de que, por ejemplo, si esto es, no, esto es una enfermedad crónica o esto es una enfermedad muy progresiva, etcétera. Entonces, eso sería como llegaríamos a todos los pasos con los cuales llegaríamos a un diagnóstico específico. ¿Listo? Perdón, qué pena. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, entonces, vamos con los que son procesos analíticos, razonamiento. Tiene intermitente el sonido, Daniela. Revisa a ver si la entrada del micrófono está. Daniela, 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 tienes el micrófono intermitente. No. Daniela, Porque es opuesto al contenido del conocimiento personal. Maneja un modelo que es variado. ¿Ya? ¿Igual? ¿Ya? ¿No? ¿Me escucha? ¿Ya? ¿Me escucha? ahí sí mejor. ¿Ya, Doc? Ahí sí, ya. Sí. Dale. Vale, entonces lo que venía diciendo es que actualmente lo que se Creo que Daniela tiene problemas de internet. Compañeros, ayúdenle por favor. Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Muchachos. Daniela tiene intermitencia en el sonido. Daniela es que no tiene retorno. ¿Ustedes me escuchan? Muchachos.
modelo dual en el que el razonamiento puede seguir un proceso que es cognitivo, que es rápido, que es inconsciente de la persona, o puede llevar un proceso que es más lento, que es analítico y que pues la persona lleva su proceso. Aló. Por eso, pero es que hay... ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Aló. Pero es que Daniela, usted la están escuchando, yo no la estoy escuchando. Aló. Daniela, por favor. Me parece que ella habla, pero no escucha a nadie. Ahí sigue hablando. Daniela. No. ¿No se escucha? Daniela está exponiendo, pero no sabe ni siquiera nos escucha. Daniela, usted nos escucha. Daniela Caterine nos escucha. Daniela. Daniela. Daniela nos está escuchando. Daniela. Sí, Doc. Se le está escuchando muy mal, no se le entiende nada. Y fuera como que de eso, como que no nos escucha casi lo que hablamos. Aló. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí sí mejor. Dale. Ok, entonces tenemos que hay un modelo Nobel, que es un médico joven, generalmente, que está utilizando que es un método más analítico, más hipótesis, en el que va a analizar un caso y hacer un recuento en su mente de lo que podría ser. Y en el otro tenemos un médico más experimentado que va a manejar lo que es un modelo Script. Entonces, cuando el médico joven se enfrenta a un problema que es diagnóstico, tiene muchas dificultades que el médico experimentado para elaborar una abstracción mental del caso. Entonces, el cerebro del médico joven lo que hace es como analizar hallazgos, hacer insights, posibles diagnósticos que puedan explicar esos hallazgos y lo que hace es utilizar un método de razonamiento clínico que es más pausado para esas hipótesis. Y los datos adicionales como historia clínica, como pruebas de física y laboratorio, pues lo hace de una forma más consciente y analítica para lo que es confirmar o desistir de las hipótesis de los casos. Por el contrario, digamos, el médico que es más experimentado, que tiene más experiencia en pues, de más enfermedades a lo largo de su vida, de cómo se manifiestan y cómo ha sido su proceso diagnóstico, pues él va a utilizar otros métodos como lo que son los hallazgos que decía Mateo, la edad, el sexo, las circunstancias clínicas, los factores de riesgo que tienen, lo cual va a generar unas hipótesis diagnósticas que son más relevantes y de forma más precoz. Y lo que hace es comparar y contrastar estos casos con los que ya ha enfrentado previamente. Entonces, este razonamiento se vuelve más de búsqueda, se vuelve más de reconocer este linear script, que es reconocer el patrón de algunas enfermedades y llegar de esta manera a un proceso o a un diagnóstico específico. Entonces no utiliza lo que es una manera más analítica, sino una manera basada en lo que es la experiencia. Síguela, por favor. Entonces, en esta parte, entonces,
nos preguntamos, las preguntas en las que entonces, ¿cómo deciden los clínicos cuál es el mejor abordaje para un proceso específico? ¿Cuál es la tasa de error, digamos, de pasar de un modelo que es analítico a un modelo que no es analítico, sino más experimental? Entonces, voy a contar como cuándo es conveniente que el médico se involucre en un proceso que debe ser lento, lógico y que compruebe unas hipótesis, y cuanto más oportuno pues utilizar el reconocimiento de patrones o la experiencia. Entonces dicen algunos que si es la presión que siente el médico en realizar un diagnóstico que sea rápido, que sea impaciente, o con los con los elementos que tiene la mano. Entonces es básicamente depende del médico, o sea, generalmente lo que depende del médico, de las estrategias que tenga y de su capacidad de responder eficazmente hacia un problema o un caso probable. Síguelo, por favor. Entonces, yo que cuando el problema al que se enfrenta el médico es particularmente complejo, que es poco definido, que es atípico, que no se ha visto enfrentado hacia él anteriormente y que no es muy conocido por él, pues en ese tipo de casos la estrategia fundamental debe ser como el razonamiento analítico, algo más lento que le conlleve a estudiar muy bien todas las características, digamos, de ese caso, de ese paciente. Y que el médico pues no se limite solo a un tipo de razonamiento clínico, sino que sume ambas estrategias. Entonces, recomienda que el médico utilice su experticia, utilice lo que ya ha podido identificar en sus años de trabajo, pero también utilice un método analítico en el que analice el caso individualmente a partir de sus características clínicas personales, factores de riesgo, para lograr como se desenvuelva perfectamente pues el caso clínico. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha, Selene. Entonces, bueno, además de formular pues las hipótesis y de modificarlas a medida pues de que se adquiera cierta información adicional, el clínico pues debe evaluar simultáneamente la probabilidad del diagnóstico, la gravedad del cuadro y la urgencia del tratamiento. Entonces, por esto, el razonamiento clínico va a implicar siempre como un margen de incertidumbre y un cálculo de probabilidades. Aunque este tipo de cosas pueden llevar a inferencias que pueden utilizarse como diferentes estrategias y modelos predictivos. Entonces, se habla de que en la actualidad los médicos suelen basar como que sus decisiones de forma implícita o explícita en probabilidades subjetivas o en creencias. Y estos son las conocidas heurísticas. ¿Me le da siguiente, por favor? Bueno, entonces las heurísticas son consideradas una serie de suerte o de atajos o de reglas generales o también conocidos como los métodos simplificados con apariencia de juicio clínico, que básicamente son irracionales pues desde un punto de vista lógico, pero se conservan porque son modelos adaptativos. Entonces, ellos van a constituir un proceso que es mental y que es útil para resolver ciertas situaciones complejas. Cuando somos incapaces de procesar o de computar todas las alternancias posibles o cuando los costes de la deliberación sean muy costosos. Entonces, la heurística existe porque mejora la eficiencia del pensamiento en cuanto a la información, ¿sí? Dale siguiente, por favor.
Entonces, Daniel Kahneman pues describió como una serie de heurísticas y este señor pues se ganó un Nobel en el año 2002 por esto. Entonces, se habla de que las heurísticas son juicios rápidos y son intuitivos y que a menudo son correctos y siempre como que permiten alcanzar los resultados deseados, pero que esta heurística tiene ciertos errores que entre ellos pues es la disponibilidad del recuerdo porque se va a sobreestimar las enfermedades que fueron un objeto de atención en los medios de comunicación o que ocurrieron recientemente o las que tienen mal pronóstico. La representatividad se sobreestima porque pues la probabilidad de enfermedades raras, por la probabilidad de enfermedades raras porque el paciente tiene hallazgos típicos de esa enfermedad y también se va pues a ignorar como una realidad relativa. En cuanto al sesgo de confianza, pues el exceso de confianza también es un problema, pues porque solamente como que se fija en una sola patología y no descarta las demás. El sesgo de confirmación, en este caso, pues el crítico, el médico va a tratar de buscar datos solamente como para confirmar la hipótesis y no para descartarla. Entonces, los datos que son neutros se van a interpretar como datos que son favorecedores a la hipótesis con la idea de mantener como que la información dentro del límite pues de la patología. Y ya las asociaciones ilusorias, entonces esta se va a enfatizar básicamente como decir en una tabla de 2×2. Entonces, se va a presentar como especial atención, digamos, a los pacientes que mejoran con determinado tratamiento y se va a interpretar erróneamente su efectividad. ¿Listo, Selen? ¿Sigue alguien? ¿Aló? ¿Selen? Un momentico, Mónica. ¿Sigue alguien, muchachos? Sigo yo, doctor. ¿Sí me Dale. escuchan? Sí, todo perfecto, perfecto. ¿Pueden pasar la diapositiva, por favor? Mateo, que pases la diapositiva, por fin. Bueno, entonces, mientras ponen la diapositiva, vamos a hablar sobre cómo mejorar la práctica clínica o la práctica del médico. Digamos que la importancia de saber o para ser conscientes de mejorar nuestra práctica, pues debemos de saber que la mayoría de errores clínicos que se cometen son a raíz de la falta de conocimiento. Entonces, resulta que las cifras de fallos o errores por parte de los médicos ha venido aumentando últimamente y pues digamos que eso sería un poco contrario a la lógica, pensando en términos de que los avances tecnológicos últimamente hacen que, digamos, los diagnósticos o los diferentes enfoques de nuestra manera de pensar, de nuestro pensamiento clínico, nuestros procesos clínicos, digamos, tengan más forma, pero la falta de conocimiento de pericia sigue siendo el factor número uno para que empiecen, para los errores médicos. Entonces, dentro del texto se mencionaban varios factores que determinaban estos errores. Dentro de ellos mencionaban una que se llamaba el cierre prematuro, y con el cierre prematuro, digamos que hacían referencia a el momento en el que se dejaban de ver minuciosamente los pacientes y su presentación clínica, y entonces se descartaban, digamos que signos o síntomas que nos podrían, digamos que indicar algún tipo de patología diferente a la del diagnóstico inicial, a la de la hipótesis inicial que nosotros nos planteamos.
Entonces, ese cierre prematuro se caracteriza por eso, por ser como, digamos que una visión tipo túnel del médico tratante, ya que basados en muchos factores, como por ejemplo su experiencia, deja a un lado otros factores importantes porque empieza a suceder un fenómeno que se llama la automatización del proceso clínico. Pero antes de eso, como para que quede un poco más claro lo del cierre prematuro, podemos tomar de ejemplo, por ejemplo, lo que acaba de decir nuestra compañera Selen acerca de la utilización de las heurísticas, ¿cierto? Como ella mismo lo dijo, la utilización de las heurísticas se hace como para hacer un diagnóstico o un poco más rápido, para agilizar un poco más este proceso basados en la experiencia y utilizando diferentes atajos o recursos que nos hagan llegar al diagnóstico de una manera más rápida y eficiente. Entonces, cuando hacemos utilización de un proceso heurístico y pues tenemos éxito, tenemos el diagnóstico definitivo de la enfermedad, pues se consideraría como un triunfo. Pero en el caso contrario, donde la aplicación de estos procesos heurísticos no nos dé con el diagnóstico definitivo, tendríamos un ejemplo claro del cierre prematuro. Sí, ya que no tuvimos en cuenta una revisión sistemática del paciente, sino que utilizamos diferentes atajos basados en nuestra experiencia, nuestra experticia, y digamos que eso nos puede jugar una mala pasada y aumentar el riesgo de, de, de los problemas médicos, como ya lo dije, por falta de conocimiento. Entonces, esto se relaciona mucho con la automatización del proceso clínico, tiene que ver directamente con esta automatización del criterio clínico que era descrita, ya que decíamos que la experiencia, pues siempre tenemos pensado lógicamente de que entre más experiencia, pues vamos a tener más pericia y por lo tanto vamos a tener mejores competencias, ¿cierto? Entendiendo competencias como la habilidad para poder realizar algo o hacer alguna tarea difícil. Pero resulta que la experiencia se ha demostrado y se ha documentado anteriormente de que mantiene un nivel de competencia, digamos que estable, o sea, en ningún momento aumenta el nivel de competencia del médico, pero que si se mantiene, digamos, en una línea de tiempo, este nivel de competencia empieza a bajar, lo que quiere decir que el médico experto en muchas de las veces empieza a tener, digamos, que una práctica clínica disminuida, su capacidad de pericia empieza a verse disminuida por ese mismo proceso de automatización clínico. Quiere decir que él de alguna u otra manera hace instintivo el proceso de pensar o de llegar al razonamiento clínico y de esta manera deja de lado muchas otras factores que pueden indicar otros diagnósticos alternativos. Y aparte de esto, mencionaban autores como Erickson, por ejemplo, que hablaba mucho de la automatización del proceso clínico, que esto es un rasgo característico del médico experto, el hecho de que adquiera, digamos que un grado de satisfacción a la hora de practicar, de hacer la práctica clínica. Entonces, este grado de satisfacción hace que él, digamos que no se exija constantemente y por lo tanto no mantenga como ese nivel de conocimiento actualizado basándose en la bibliografía disponible, y eso lo lleva a automatizar su proceso clínico. De esta manera, entonces, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? De esa manera, entonces, decía que la persona que empieza, el profesional que empieza a tener una automatización de este proceso clínico, que empieza a pensar de manera tan cuadriculada, por así decirlo, utilizando su intuición y su experticia, se encontraría en el estadio 4 de estos estadios de aprendizaje, que sería el estadio de la competencia inconsciente. Pero, pues, para explicar esta gráfica un poco mejor y saber las curvas, tenemos que a un lado tenemos la motivación en la Y y en la X tenemos el tiempo, y vemos una curva que nos va a determinar, digamos que el recorrido del aprendizaje que tiene un profesional. Y se va a caracterizar por dos factores importantes que se relacionan en todo momento, que son la competencia, o sea, la habilidad para poder realizar alguna acción de manera correcta, eficaz, y la conciencia, que se conoce obviamente como la conciencia situacional, el contexto, entender el contexto de cada paciente, la individualización que hablábamos anteriormente en la exposición. Entonces, digamos que en el estadio 1 vemos que tenemos una incompetencia inconsciente, porque obviamente no tenemos los conocimientos necesarios, no somos conscientes de la dimensión del caso o de lo que representa la labor médica, por así decirlo,
y por lo tanto tenemos errores en nuestra pericia, en nuestra manera de resolver los problemas. Entonces tenemos una incompetencia inconsciente y eso nos lleva a nosotros a tener fracasos, a tener frustraciones que nos van disminuyendo la motivación a medida que pasa el tiempo. Pero en el estadio 2 vemos que es un punto característico dentro de la gráfica porque es donde empieza, digamos que la gráfica a ascender de manera significativa y es cuando el individuo se vuelve consciente. Aún sigue siendo incompetente porque le faltan o no tiene todas, digamos que las habilidades para poder atender un paciente correctamente, pero ya es consciente, ya tiene un poco de conciencia situacional, ya es capaz de organizar un proceso clínico más completo en su mente y poder llegar a un diagnóstico mejor. Entonces empieza a aprender de los errores, empieza a tener mucha mayor motivación y de esa manera entonces logramos un punto especial que es la competencia consciente. En este momento, entonces, ya como nos volvimos conscientes del hecho, aprendimos de los errores, empezamos a tener habilidades o cierto grado de pericia que con la práctica clínica mantenida vamos a llegar al grado de experto, ¿sí? Vamos a tener un grado de experiencia y ahí es donde precisamente quedamos ahora en lo que veníamos de la automatización del pensamiento y entonces cuando tengo muchas competencias, puedo reaccionar bien ante una situación, pero entonces ya pienso de una manera, digamos que automatizada, siempre pienso de la misma manera, siempre razono clínicamente de la misma manera y eso me parece que es más rápido, pero a la larga, digamos que me representa mayores riesgos de tener sesgos. Entonces, digamos que la solución que planteaban dentro del texto para poder eh, digamos que eliminar este sesgo que es probable que adquiramos a través de la experiencia, decía que tenemos que llegar a un estadio que lo nombraban como el estadio donde la persona se volvía más crítico, donde el profesional se volvía más competente, que es el estadio 5 de la competencia reflexiva. Entonces hacía referencia a que deberíamos dejar el ego a un lado o digamos que esa sensación de satisfacción de nuestra práctica clínica y entender que constantemente estamos en un medio donde está cambiando, donde hay artículos y hay demasiada bibliografía disponible con muchos algoritmos y con muchas ayudas que nos podrían ayudar a ser un poco más completos a la hora de diagnosticar un paciente y aparte de eso la utilización de diferentes métodos que nos ayudan a nosotros a ser reflexivos en cada situación. Y eso podría ser como por ejemplo una segunda opinión o por ejemplo una reunión con expertos e inclusive nombraba algo que era hacer un feedback, podría ser de manera personal, después o inmediatamente planteáramos una hipótesis o un posible diagnóstico. De esta manera podríamos, digamos que, ser reflexivos antes de guiar nuestra acción terapéutica en base a un diagnóstico que tenemos con la experiencia, reduciríamos ese sesgo y según la bibliografía se mejoraría la tasa de errores clínicos basados pues en este parámetro de la conciencia situacional. Ya, siguiente. Hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Listo, bueno, entonces algunas estrategias docentes para adquirir el razonamiento clínico, pues se decía que el aprendizaje en el aula es a veces muy lento y muy torpe. Entonces, algunos decían que para establecer conexiones entre los conocimientos y los pacientes, pues se puede como establecer un vínculo sólido y así pues la teoría aprendida y almacenada en lo que es la memoria, pues podría ayudar mucho a lo que es un diagnóstico fácil y que sea pues exacto, ¿cierto? Entonces, para esto los profesores pueden ayudar a los estudiantes a construir un conocimiento organizado y así adquirir pues unos procedimientos adecuados para resolver todo lo que son nuestro cotidianidad, o sea, problemas clínicos. Entonces se pueden utilizar estrategias docentes para estimular lo que es el desarrollo de las habilidades de razonamiento clínico y por eso aquí pues nos dan un ejemplo de que se puede optimizar el aprendizaje y la transferencia de los conocimientos de alguna manera pues como les decía anteriormente, como una estrategia no tan, como tan plana, sino como pues
medir unos conocimientos amplios, sólidos y pues multidimensionales. Entonces, en este ejemplo nos decían que es muy importante como repasar lo que es brevemente el papel de las ciencias básicas, porque pues tienen un interés en la práctica diaria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos decían que esto no se va a hacer no pensemos que esto es como algo que solo se ve por un momento y ya, no, tenemos que tener en cuenta que las ciencias básicas son muy importantes y que pues nos va a ayudar en el razonamiento clínico para adquirir la experiencia, como les hablaba anteriormente mi compañero. Entonces, ay, Doc, qué pena, cerré este WhatsApp. Em, Listo. Entonces nos decían que es importante porque en este sentido nos van a ampliar una proporción en lo que es eh, em, entonces sí, entonces nos permite como comprender cómo se asocia una determinada enfermedad y esto nos va a ayudar a estimular la memoria, vamos a mejorar las habilidades diagnósticas y en casos más complejos pues vamos a potencializar lo que es el actuar eh, frente a los diagnósticos médicos. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí hablábamos de lo que es, como hablaba mi compañero anteriormente, es la pericia clínica. Bueno, entonces todo proceso de razonamiento clínico comienza como por la recogida de la información, ¿cierto? Entonces, hay dos aspectos muy importantes que se conviene pues como abordar siempre en el razonamiento clínico y son las habilidades comunicativas y las habilidades observacionales. Entonces, las habilidades observacionales se decía que para los docentes era muy difícil enseñar, pues porque se está perdiendo mucho a medida que aparecen como los nuevos test diagnósticos, sí, que pues ya vienen muy sofisticados y que vienen pues como presentando un papel muy predominante en lo que son los estudiantes. Pero, por ejemplo, en algunas universidades, pues que han adquirido como formas de estrategias, como por ejemplo Yale, Harvard, han dicho que van a realizar ejercicios de observación a obras de arte. Entonces, posteriormente, pues le piden a los estudiantes de que escriban alguno de ellos y pues esto no es para generar polémica, sino que construyan también una forma comunicativa entre todos, como se hace en el ámbito clínico más adelante, y pues que cada uno como que se construya una idea y todo esto se va a socializar. Entonces, pues decían que es como algo muy importante porque así se van a desarrollar tanto la comunicación clínica como la observación. Bueno, entonces también se decía que la experiencia se adquiere a través de habilidades de razonamiento, porque esto nos va a ayudar a entrenarnos y a ayudarnos a escuchar al paciente y transformar esta información en historias clínicas coherentes. Entonces, además de eso, nos decían que a partir de los datos que nos daban, de las historias clínicas recogidas, también hubo un ejemplo muy importante que nos decían que, por ejemplo, era un ejercicio muy interesante porque también nos proporcionaban, digamos, una representación de un caso inicial. Y esto nos ponen una mujer de tantos años con esto, con esto, con esto. Y a partir de ese breve extracto del caso clínico, le pedían a los estudiantes establecer como una serie de hipótesis. Listo, entonces, bueno, puede ser falla cardíaca, ta, 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 ta. Y después de esto le pedían a los estudiantes que formularan 3 a 7 preguntas relevantes, o sea, la paciente presenta disnea de esfuerzo o de pronto edema en miembros inferiores, etcétera. Y ya después de eso, específicamente, le pedían a los estudiantes que de 3 a 7 hallazgos en la exploración física que pudieran encontrar. Y después de esto ya solicitaban de 4 pruebas complementarias para intentar que alcanzar el diagnóstico exacto. Entonces, pues esas son como unas estrategias que han adquirido a lo largo de los años para tener que los estudiantes tengan un razonamiento clínico mejor y más experimentado y para así alcanzar las
la pericia clínica, para así alcanzar como una disciplina y no todo sea de memoria, pues como muy plana, sino que a través de la experiencia, a través de todo lo que es la recogida de la información y todo sea como mejor para hallar un diagnóstico importante y certero. Siguiente, por favor. Bueno, ¿se algo? Perfecto. Bien. Bueno, sumando a todo lo anterior que dijo Valentina y los compañeros, es muy importante tener en cuenta que los puntos clave de un diagnóstico diferencial como tal, eh, es muy importante que los estudiantes tengan en mente la articulación de representaciones concisas y exactas de diversos casos clínicos en un punto clave para la elaboración de diagnósticos diferenciales. Es decir, desde una patología que se esté viendo o que tenga el paciente, es muy importante tener diagnósticos diferenciales para así generar hipótesis ordenadas basadas en el caso. De lo contrario, si el estudiante el paciente, ¿sí? Además de las representaciones de los problemas, deben estar directamente conectados con el tipo de problema específico que se esté estudiando, lo que facilitará en un futuro más adelante al estudiante volver a retomar la patología y sea mucho más fácil su diagnóstico cuando se enfrenta a casos semejantes. También es importante que los estudiantes entren en comparación y en contraste de opciones diferentes, ¿sí? Que plantean las opciones diagnósticas como los diagnósticos diferenciales. La idea es que aprendan a priorizar las funciones de las características que se presentan en su caso, las formas típicas de la enfermedad o atípicas de la enfermedad, ¿sí? Para que más adelante, en un próximo caso, aprendan ya a llegar al diagnóstico como tal y no se enreden con hipótesis desordenadas de un caso que no es. Bueno, es importante que el estudiante se plantee las preguntas abiertas sobre el paciente para así valorar el juicio clínico, el razonamiento clínico. Sus opciones diagnósticas le ayudan a establecer conexiones entre los hallazgos clínicos del problema y los diagnósticos más probables, ¿sí? Así reforzando su capacidad para construir patrones de enfermedad más comunes del paciente, ya sea la edad, el género, el sexo. Más adelante les voy a poner un breve caso. Se le está yendo sonido, Henry. Sonido. Es importante Ya. que, no, devuélvala, por favor. Es importante que el estudiante genere puntos de anclaje, conocidamente o conocido como anchor points, que son representaciones típicas de la enfermedad y lo más frecuente de la enfermedad, ¿sí? Una vez que tenga claro y en cuenta esas características y se han fijado en la memoria del estudiante, la exposición a nuevos casos similares le permitirá la comparación y la apreciación de manifestaciones frecuentes y no frecuentes y ayuda a tomar los casos más útiles de la enfermedad para el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, no es es un caso muy breve, o sea, no es ni un caso, es un comentario. Entonces llega a consulta externa un paciente de 53 años con ictericia y cloruria. ¿Sí? Entonces, de una semana de evolución, lo que inmediatamente nos hace pensar en posibilidades diagnósticas o diagnósticos diferenciales muy amplios, como puede ser por la edad, puede ser algo crónico, una hepatitis, una obstrucción de la vía biliar, metástasis hepática o cirrosis, ¿sí? A partir de esto, entonces nos hacemos unas preguntas y vamos a la análisis de la historia clínica. Entonces, es importante la historia clínica en que entonces empezamos a hacernos preguntas adicionales. ¿Ha tenido tratamientos quirúrgicos, cirugía abdominal? ¿Es enfermo de alguna profesión? ¿Qué profesión tiene el paciente? ¿Tiene náuseas? ¿Tiene otros síntomas acompañantes? ¿Desde hace cuántos meses? ¿2 años? ¿1 año? ¿2 meses? ¿El paciente es fumador? ¿Sí? Entonces, todas estas análisis nos ayudan a ir a un diagnóstico
y a concretarlo más específicamente. Los casos que se ven deben de ser reales y estos datos que representan deben ser completos. De esta manera, podemos evitar casos simulados, modificados o sintetizados, ya que a la hora de hacer un caso real, no va a haber inconsistencias ni pistas falsas o inapropiadas o confusos, ¿sí? Para el tratamiento del paciente o el diagnóstico del paciente. Algunas preguntas que deben de hacerse en este tipo de ejercicios es principalmente, por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades de un determinado diagnóstico? ¿Cómo influirá la prueba del manejo en las probabilidades del caso? ¿Sí? ¿Qué beneficios trae iniciar el tratamiento en el paciente? ¿Son superiores a los riesgos? O, finalmente, ¿qué prioridades exige la actuación en el caso sobre el paciente? A don Jorge, bueno, listo, gracias. Listo. Siguiente. Muchas gracias. Listo, muchachos. Ahí termina la presentación, ¿no es cierto, muchachos? Señor. Listo, muchachos. Déjenme decirle que esta presentación está espectacular. Está para repetir, le cuento. Esa presentación está espectacular. Les voy a prometer que entonces, en la siguiente clase, nos va a tocar parar ya porque yo tenía que arrancar faltando 20 por la urgencia que hay en la universidad, pero mire, les voy a prometer, la próxima clase, acuérdense que la voy a orientar yo, las siguientes 2 clases las voy a orientar yo, pero voy a retomar partes de esta conferencia. Les pido un favor, me mandan la presentación y las 2 presentaciones anteriores, si quieren me las ponen ahí en el grupo WhatsApp, pero los felicito. Excelente presentación, muchachos. Excelente, ¿yo? ¿Listo? Entonces les pido, por favor, me manden las presentaciones, esta y las anteriores, y yo retomo el tema arrancando dentro de 8 días. No se preocupe que yo vuelvo y retomo el tema y volvemos a precisar aspectos de esta charla que les digo que está sencillamente espectacular. Bueno, muchachos, un feliz día y espero entonces las presentaciones. Que estén muy bien, ¿no? Yo. Muchas gracias, todos. Doctor. Por favor, si Gracias, alguien doctor. faltó a la clase, que se comunique conmigo, por favor. Gracias a todos. Gracias. Ustedes saben que todos los días queda